Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy del Club de Medicina de Sir William Osler, una actividad científica y con un componente humanístico que me perdí su inicio hace 8 años y que ahora estoy feliz de presentar el día de hoy. El propósito de esta charla es mantener la información y con sus dos componentes, primero una conferencia de corte humanístico y su segundo componente científico que incluye un caso clínico de la Clínica Metropolitana. No quiero continuar sin antes agradecer al apoyo tecnológico del día de hoy de la Sociedad Médica de la Policlínica Metropolitana. Nuestra primera conferencia va a ser presentada por el doctor Samir Kavabe, mi profesor, mi amigo y el que me enseñó a trabajar la parte privada de la medicina. Es un honor para mí introducirlo a él como un especialista de casi 40 años de experiencia de medicina, en la medicina interna, recertificado en la Sociedad Venezolana de Medicina Interna en el año 2022. Es un fellow de la American College of Physicians, coordinador de nuestro comité científico, coordinador además del Departamento de Medicina Interna. Además, es un excelente orador y escritor al cual admiro muchísimo. Y en el cuadro de su presentación, El alimento como medicina, los voy a dejar con él, sin antes dejar, así como el padre de la medicina es Hipócrates, de la medicina del oeste, deja que el alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento. Sin otro preámbulo más, a mi amigo y orador, Samir Kavabe. Muchas gracias, Carmen Teresa, por esa bella y sentida presentación. Quiero saludar desde aquí al doctor Pedro Monsalve, que es mi mentor, y también a mi querido amigo Juan Carlos Angeli, que los tenemos conectados. Bueno, vamos a hablar hoy del alimento como medicina. Y bueno, mencionaba hace poco que esto podría tener un abordaje de múltiple, ¿no? De un abordaje poético y hablar del paladar y cómo los placeres pues nutren el espíritu, nutren el alma, pero no es de eso de lo que vamos a hablar. No vamos a hablar recién pues tuve la experiencia del matrimonio de mi hijo Alberto en Sicilia y me establecí el probar un canolo todos los días y bueno, ahorita mismo lo evoco y bueno, me alimenta el espíritu, ¿no? Decía José Antonio Marinas, el filósofo educador español, que lo que distingue, o una de las cosas que distingue fundamentalmente al ser humano del resto del reino animal, es que el ser humano tiene deseos y tiene placer, y uno puede evocar lo que uno va a comer y hacérsele agua a la boca, recordando el canolo, recordando cualquier otra cosa, ¿no? Pero también vale la pena decir que cuando se utilizó el Rimonabant para el tratamiento de obesidad, el Rimonabant pues, funcionaba como bloqueante de los receptores endocannabinoides. Estos pacientes se les bloqueó el centro del placer y la droga hubo que eliminarla por el índice de suicidio que había. Se perdía el placer, ¿no? Entonces, cómo no, hay una perfecta asociación entre el placer, el deseo, el sentido de la vida y el paladar, pero no vamos a hablar de eso, como les dije. Bien, en la agenda de hoy, después de la introducción, trataremos de algunas consideraciones bioéticas básicas para la prescripción nutricional, con algún desarrollo de las condiciones que debe tener una prescripción médica responsable, y luego hablaremos de la conceptualidad de las estrategias de lo que se denomina hoy alimento como medicina. Haremos algunas menciones de las iniciativas
programas y limitaciones para los planes de alimentos como medicina, y pasaremos luego a revisar algunas de las cifras tristes, dolorosas, que muestran la situación nutricional de nuestra población para los momentos actuales, y finalmente, pues, qué nos corresponde hacer. Bueno, Carmen Teresa ya utilizó esta frase de Hipócrates. La medicina, pues la comida más bien, pues se ha utilizado como una forma de medicina a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todas las civilizaciones y en todas las culturas del planeta. Son numerosas, por supuesto, las referencias y narrativas históricas de preparados alimentarios para tratar enfermedades, donde algunos de esos preparados podrían contener sustancias específicas con presuntas propiedades medicinales o propiedades curativas. Así que la utilización de los alimentos con propiedades curativas y preventivas es conocido pues en la medicina occidental y tiene documentación desde la época hipocrática. Y de ahí es la frase esta de Hipócrates. Y en la era de la biomedicina, un ejemplo temprano de la relación entre alimento y salud, enfermedad, lo tenemos en la identificación de la vitamina C, en su ausencia la producción del escorbuto, o también el déficit de folato en su asociación con la anemia megaloblástica, como también el déficit de yodo con el bocio endémico. Virchow, Rudolf Virchow, considerado como uno de los fundadores de la medicina social, además pues, de ser el padre de la biología celular y de la patología moderna, ya a finales del siglo XIX identificaba los vínculos entre la pobreza, la desnutrición y la salud y la enfermedad mientras estudiaba brotes de tifus. Virchow identificaba la desnutrición como una condición patológica en sí misma y también como un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades. Hagamos alguna mención sobre lo que debe ser la prescripción nutricional desde el punto de vista bioético. La prescripción representa la culminación de lo que es el proceso de deliberación y prudencia en la toma de decisiones del acto médico y es la herramienta que contiene las orientaciones para la solución de los problemas de salud del enfermo. La prescripción, por tanto, es un acto clínico complejo que, además de conocimientos científicos y técnicos, habilidades de escucha y comunicación con el enfermo y una reflexión sobre los valores que implica este acto, en ella hay una fundamental responsabilidad moral y legal con el enfermo. Una prescripción que sea técnica y moralmente correcta, esas indicaciones, el récipe que llenamos y firmamos, tiene que respetar los principios fundamentales de la bioética, como lo son el de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Si es así, pues toda prescripción médica responsable desde el punto de vista bioético debe cumplir con esas 4 condiciones fundamentales que representan los mismos principios de la bioética. Tiene que haber una selección adecuada de la indicación basada en evidencias, un minucioso análisis de los posibles riesgos, lo cual es la no maleficencia, la garantía de respeto a la autonomía y derechos de los enfermos y un adecuado análisis del costo-beneficio, lo cual involucra pues, el principio de justicia. Para la primera condición, pues estar apegado al principio de beneficencia en el ejercicio de la medicina contemporánea implica seleccionar y ofrecer al paciente la mejor alternativa posible de acuerdo a la evidencia científica disponible que el médico tiene que conocer y actualizar permanentemente. Para la salud cardiovascular, por ejemplo, disponemos de evidencias de que los patrones dietéticos deben contener principalmente frutas y verduras, alimentos elaborados con cereales integrales, aceites vegetales líquidos, pero no coco, palma o palmiste,
alimentos mínimamente procesados y fuentes saludables de proteínas que se obtengan a partir de plantas, pescados, mariscos o cortes de carne o de aves que sean sin procesar, así como productos lácteos que sean bajos en grasa o sin grasa, a la vez que esos patrones dietéticos tienden a ser bajos en sal o bajos en sodio, bajos en colesterol y sin azúcar agregada. A sabiendas, por cierto, que de acuerdo a la OMS no debemos mostrar o prescribir un plan nutricional que incluya más de 20 gramos de azúcar al día, ¿sí? Y eso creo que tenemos que insertárnoslo nosotros y también pues transmitirlo a todos los pediatras, a todos los niños. Bien, bueno, para efectos de la segunda condición, la no maleficencia implica el conocimiento de los probables efectos nocivos de lo que indicamos, que no solo es necesario comunicárselo al paciente, sino también asegurar la atención y corrección de esos posibles efectos nocivos. Para la prescripción de alimentos, en particular, no son numerosos los riesgos de posibles efectos indeseables, más allá de conocer pues, el historial de alergia del paciente o de intolerancia a alimentos. Para efectos de la garantía respecto a la autonomía y los derechos del paciente, aquí se contempla una toma de decisiones que esté ajustada a los valores, contextos y realidades del enfermo. Y se cumple este principio de justicia cuando el paciente recibe y entiende la información necesaria del porqué de lo que se le indica. Hay que adaptar la indicación a las preferencias del paciente, a la disponibilidad de los alimentos, como a las prácticas culturales y de las realidades de su grupo etario. En este principio de autonomía, no es aceptable la prescripción de pautas dietéticas a las que el paciente no se pueda adaptar. Y obviamente es importante el seguimiento y verificar que sí hay adherencia a esas pautas dietéticas indicadas. Para efectos del principio de justicia, el análisis del costo-beneficio implica el respeto a la equidad en la distribución de los recursos y evitar la discriminación. Indicar dietas de alimentos no asequibles por su costo y sacrificando otras necesidades básicas es estúpido, por no decir otra cosa. Los gastos del Estado en términos de salud o alimentación deben contemplar la equidad y la protección de las poblaciones vulnerables y las menos privilegiadas. ¿Y qué es alimento como medicina? Conceptualmente, alimento como medicina implica la provisión de recursos alimentarios saludables y suficientes para prevenir, controlar o tratar condiciones clínicas específicas. Disponemos de evidencias a partir de estudios observacionales y de intervenciones aleatorias de pautas dietéticas saludables para la salud cardiovascular, como la que antes mencionáramos, como también para la prevención y tratamiento de enfermedades como la hipertensión, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, síndrome metabólico. También hay evidencias para pautas dietéticas saludables en la prevención de otras enfermedades como enfermedades digestivas, hepáticas, renales, entre otras, como también algunas pautas para mantener la salud cognitiva y para mantener un microbioma intestinal saludable. Y las enfermedades crónicas, como todos sabemos, representan un porcentaje muy importante de los gastos presupuestarios en salud en todo el mundo. No se conoce cuál sería el impacto, numéricamente hablando, del porcentaje de reducción de estas enfermedades crónicas, si es que hubiera seguridad nutricional para todos. Pero sí sabemos que las dietas son factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades crónicas frecuentes en la edad adulta.
Aunque el sector minoritario de nuestra población, que no está en inseguridad alimentaria, pueda conocer, intuir o tener un sentido relativamente claro de lo que debe ser una dieta saludable, la mayor parte de este sector minoritario no come alimentos saludables en proporciones consistentes con las pautas recomendadas. No dispongo de cifras en nuestro país, pero en los Estados Unidos ese porcentaje de no apego a las guías alcanza hasta un 90%. Es decir, solamente un 10% está apegado a las pautas nutricionales que se le indican. Bien, para hablar de alimento como medicina, se requiere de acciones y coordinación por parte del Estado a través de los organismos responsables de los recursos alimentarios, como también de los productores y de los proveedores de alimentos y los organismos responsables del sector salud, con la existencia de políticas públicas y programas que aseguren una alimentación saludable y suficiente para toda la población. De más está decir o hablar pues, de nuestra situación precaria en cuanto a programas de alimento como medicina, que han ido desapareciendo, de hecho. Iniciativas eficientes en el país hemos tenido a través de incentivos, de subsidios a productores, subsidios a consumidores, comedores populares, desayunos escolares, programas de lactancia y recientemente el plan. También hemos tenido iniciativas que se han mantenido a partir del Instituto Nacional de Nutrición con el obligatorio enriquecimiento nutricional de la harina precocida de maíz, como también de la harina de trigo, o con iniciativas como la iodación de la sal que propiciara nuestro ilustre y recordado doctor Francisco de Venancio. Como dijimos, hablar de alimento como medicina implica la provisión de recursos alimentarios saludables y suficientes para prevenir, controlar o tratar condiciones clínicas específicas. En Venezuela, con la emergencia humanitaria compleja que vivimos desde hace años, tenemos severas limitantes donde prevalece la inseguridad alimentaria y la inseguridad nutricional. La inseguridad alimentaria se define como el acceso insuficiente a alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa, mientras que la inseguridad nutricional, que es un concepto complementario, es la deficiente composición nutritiva de los alimentos disponibles. A estas severas limitantes se suma la falta de regulación sobre alimentos industriales o procesados, la publicidad y promoción no regulada de alimentos de poco valor nutricional, además pues de los hábitos y las particularidades culturales. Podemos detenernos primero justamente en la provisión de los recursos alimentarios y a la realidad de nuestra población. A falta de cifras oficiales, debemos remitirnos a las cifras de encuestas de instituciones serias y confiables, como la de ENCODI de la UCAP, que se publicó en el mes de noviembre del año pasado, y la de la Asociación Venezuela, también publicada en noviembre del año pasado. La inseguridad alimentaria, leve, moderada y severa, alcanza en nuestro país cifras del 80%, mientras que la inseguridad alimentaria moderada y severa es del 45%. Es decir, más de 13 millones de venezolanos. La inseguridad nutricional es del 85%. Y el diagnóstico de desnutrición de personas que ameritan de tratamiento inmediato es del 14%. El único programa de intervención para la alimentación que tiene y mantiene el Estado es el de las bolsas CLAP,
que según algunos testimonios es irregular, insuficiente en cuanto a cantidad y calidad de los nutrientes. La cesta básica nutricional familiar para enero de este año fue de $535. Y la cesta básica nutricional por persona es de $168. La desnutrición en sí misma es una condición patológica, como lo mencionara Virchow, y es factor de riesgo para numerosas enfermedades. Y el tratamiento específico para la desnutrición es, sin duda alguna, la comida, cualquiera. Dada la emergencia humanitaria compleja que vivimos, tenemos en nuestro país instituciones internacionales y nacionales, no del Estado, que participan en algún esfuerzo por mitigar esta situación. Entre ellas, debemos mencionar, por orden numérico o por orden del número de personas que le benefician, al Programa Mundial de Alimentación, el PMA, que depende de la ONU, Cáritas, de la Iglesia Católica, Alimenta la Solidaridad, que es una ONG privada que recibe donaciones de nacionales como de organismos internacionales, y le siguen CESAP, Fe y Alegría, UNICEF, Venezuela y algunas otras. Todas proveen alimentos en comedores escolares y comedores populares, pero no alcanzan a atender más que el 2% de la población en precariedad. ¿Qué nos corresponde hacer? Bueno, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005 ratifica que el deber del médico es brindar a los pacientes el máximo de los beneficios directos e indirectos y el mínimo de probables efectos nocivos de toda intervención o indicación. Siendo así, tenemos que apegarnos a una prescripción nutricional responsable desde el punto de vista bioético. Este es un conocimiento que necesitamos desarrollar y necesitamos desarrollar en nuestra institución de mano con las nutricionistas y de la mano también pues, de quienes se dedican a la nutrición clínica como Carmen Teresa. Y aun cuando a los médicos nos corresponde la atención médica, los que no atendemos a las personas y no ejercemos lo que atendemos a las personas y no ejercemos en salud pública, sí ejercemos una medicina centrada en el individuo, en la persona. Es nuestro deber la promoción de la seguridad nutricional. Vale decir que haya un acceso consistente y equitativo a alimentos saludables y asequibles, que sean esenciales para una salud y un bienestar óptimo. También debemos decir que debemos promover la medicina basada en el valor, es decir, para efectos de la prescripción nutricional, debemos enfocarnos en buscar los mejores resultados posibles para la salud del paciente con la mayor racionalidad de los recursos disponibles. ¿Y qué más hacer? Bueno, hay que ir a votar y defender los votos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samir, por tu excelente conferencia. Vamos a hacer la transición a nuestro caso clínico. Quisiera hacer la transición con una cita de Thomas Alva Edison, así como el primero fue Hipócrates. Thomas Alva Edison es un inventor y un hombre de negocios, que dijo que los doctores del futuro, en el futuro, debían encargarse de la forma de alimentarse de sus pacientes, de la forma en que viven sus pacientes y de lo que consiguen sus pacientes. Más o menos así es la punta que dijo Thomas Alva Edison, y no estaba equivocado. Muchísimas gracias, Amir. Ahora es, así como presenté a un viejo amigo, colega,
y supercolera de medicina interna, me siento muy honrada de presentar a este joven internista recientemente incorporado a nuestro club de amigos y de compañeros y colegas, el doctor Erwin Ramírez. Es muy impresionante su currículum y quisiera leerlo porque no me acuerdo de todo lo que él me escribió. Médico internista egresado de la Universidad de los Andes, con posgrado de medicina interna en misma academia, con una maestría de infectología en México en el 2022. Además, 2 años antes, egresó del posgrado de medicina crítica de nuestra institución en un año donde fue muy difícil la medicina crítica, como puedo imaginarme que fue en el 2020. Después de esto, hasta haciendo el curso de doctorado de fisiología de la Universidad Central de Venezuela y actualmente el doctor Erwin Ramírez es instructor de la clínica y terapéutica de medicina B del Hospital Clínico Universitario. Además, es un nuevo compañero y amigo al que le doy la bienvenida en la presentación de su caso clínico. Adelante, doctor. Gracias por esas palabras de bienvenida que, bueno, son de un gran afecto y bueno, llena de mucha emoción estar aquí compartiendo con grandes maestros. El día de hoy, bueno, vengo a compartir justamente un caso clínico que, bueno, fue un paciente que tuvimos aquí en la institución, bueno, a estar a la altura de la gran ponencia que dio el doctor Cababe. Y bueno, es un caso clínico, un paciente llamado de nombre OEDQ, de 74 años de edad, que ingresa a nuestra institución de sexo masculino, venezolano, ingresa el 2 de marzo del presente año, cuya ocupación es comerciante. Y bueno, este paciente ingresa pues, desde el 15 de febrero, tiene un cuadro de tos no productiva, leve, antes, sin fiebre, que realmente no le presentaba ninguna incapacidad para mantener sus actividades diarias y que realmente no le presta mucha atención. Sin embargo, desde el día 2, él comienza a presentarse de forma súbita, a deteriorarse, presenta dolor en la región costal derecha, hasta el día primero refería a sentirse muy bien, un dolor que es punzante, de fuerte intensidad, que fue súbito y que el cual se exacerbaba con la respiración. Aunado a esto, se agregan evacuaciones diarreicas líquidas sin moco, sin sangre, fétidas en número no cuantificado y con pertinente positivo de que había disnea en reposo y había una hipoxemia importante, a la cual cuando ingresa a la emergencia, bueno, colocan oxígeno de forma inmediata, negaba fiebre durante todo este tiempo, él negaba hipoxemia en otro momento y bueno, había una tos no productiva que era ocasional, que no le presentaba incomodidades en su vida cotidiana. Sin embargo, 30 minutos después del ingreso a la institución, el paciente comienza a deteriorarse, comienza con un broncoespasmo severo, comienza con sibilancias, disneas intensas, la hipoxemia empeora, hay mayor deterioro neurológico. Esta hipoxemia no corregía con oxígeno suplementario, incluso con una máscara a 15 litros por minuto. La hipoxemia estaba persistente, más o menos con 65% de saturación de oxígeno. En vista de eso y los antecedentes, se inicia ventilación no invasiva, la cual no era tolerada para el paciente y bueno, en vista de que el paciente no respondía a la ventilación no invasiva, fue necesario realizar intubación endotraqueal y ventilación invasiva para este paciente. Él, como antecedente personal, bueno, es un paciente que es hipertenso, en tratamiento con valsartán, controlado aparentemente. Si es un paciente fumador de larga data, no tiene antecedentes de hospitalizaciones previas, pero sí tratamiento por exacerbaciones de disnea con uso de esteroides en algunas oportunidades no especificadas. No refiere a antecedentes familiares de importancia y estaba vacunado contra el SARS-CoV-2, el cual se realizan las pruebas y estaba negativo al momento del ingreso. Vive en San Antonio de los Altos. Lo importante era que el hábito tabáquico no refería a etílicos, pero sí un índice paquete de años de 13. Comenzó a fumar desde los 13 años hasta, bueno, 52 años, todos los días 4 o 5 cigarrillos diarios, lo cual explicaba mucho de lo que estábamos viendo en este caso. Y a nivel funcional, no había mayor pérdida de peso, hábitos evacuatorios normales 2 por día, y bueno, la orina sin alteraciones. Entonces, al examen físico ingresa con tensiones arteriales bajas, 86-56,
No correspondía muy bien con la frecuencia cardíaca, pero sí con la frecuencia respiratoria, estaba disneico y la saturación de oxígeno no correspondía al uso de oxígeno, como habíamos mencionado. En regulares condiciones generales, deshidratado y bueno, posteriormente es que hace el deterioro tanto respiratorio como neurológico. Al examen físico realmente ojos y cuello sin mayores alteraciones, tiradas intercostales de los músculos, la faringe solamente estaba eritematosa, sin ninguna placa, a nivel nariz sin alteraciones y a nivel respiratorio estaba hipoexpansible, ruidos disminuidos en el campo pulmonar derecho prácticamente abolido, con sibilantes expiratorios y tiras intercostales. La digitopresión estaba positiva y bueno, no se ocultaban alteraciones cardíacas como tal, no hay una arritmias. Las extremidades estaban simétricas, sin edema, abdomen no había mayores alteraciones y a nivel neurológico ingresa vigil consciente con 15 puntos de Glasgow. Sin embargo, cuando presentó la exacerbación, el cambio neurológico es súbito, presentando somnolencia hasta llegar al estupor, poca respuesta y bueno, esa fue la otra razón por la cual no tolera la ventilación no invasiva y procedemos a la intubación endotraqueal. Lo positivo realmente al momento del ingreso había una hemoglobina de 11,4 con una anemia leve. Llama la atención que no había leucocitosis, pero sí con neutrofilia, con 86,6%, una procalcitonina mayor a 10, VIH que estaba negativo, y que bueno, al momento del ingreso, los primeros gases que se hicieron tenían un pH 7,44, PC2 en 30, PO2 en 63, esto con una cánula de oxígeno 5 litros por minuto, y que a los 30 minutos después que hace todo este evento, y repetimos la gasometría arterial, vemos una acidosis respiratoria importante con 7,04 de pH, 67 de PC2, 52 de PO2 con la ventilación no invasiva y una saturación de oxígeno de 67%. Le hacemos una rayos X de tórax, donde, bueno, esto es lo que vemos inmediatamente, un pulmón del lado derecho que está bastante comprometido. El pulmón izquierdo no se evidencia mayores cambios. Bueno, posterior a que se realice la intubación endotraqueal, es el acceso venoso central, y bueno, se evidencia esto con un pulmón con bastantes dificultades. Aquí se plantea un shock séptico, el paciente comenzó a hacer hipotensión, necesitó drogas vasoactivas, tanto punto de partida respiratorio y gastrointestinal por la diarrea que no teníamos explicación en ese momento, como la neumonía de focos múltiples, ISA 4, E4 y el EPOC por el hábito tabáquico acentuado, exacerbado. La diarrea a precisar, deshidratación severa, una insuficiencia respiratoria hipoxémica tipo 1 y una anemia leve normocítica normocrónica. Este paciente de forma inmediata, bueno, la intubación fue bastante complicada, un paciente con un corma 4 en la vía respiratoria, edematizada, el único tubo que pudimos colocar en ese momento fue un tubo 6,5, ya que no había espacio glótico suficiente para poder intubarlo, más la complejidad de la vía aérea. Aún a eso con broncoespasmos severos, presiones elevadas, acidosis mixta completamente y ameritando drogas vasoactivas en ese momento a 0,3 microgramos por minuto. Es trasladado a la terapia intensiva donde continuamos tratamiento médico. Y bueno, ahí persiste todavía con hipotensión, drogas vasoactivas y ventilación mecánica. A pesar de que se lograron disminuir los niveles de FiO2, el paciente se comportaba rígido, las presiones pico bastante altas, por encima de 30, con autopip, dificultades con todo lo que implica un pulmón de un paciente con EPOC. Por lo cual, al tercer día, en vista de la imposibilidad para considerar que pudiéramos extubar a este paciente, se plantea una traqueostomía precoz con la finalidad de reducir el espacio muerto, reducir la cantidad de CO2 y, bueno, de esa forma poder despertar al paciente y que se beneficiara un poco más con la nebulización. Se realiza, se mantiene con dosis bajas de drogas vasoactivas y, bueno, por supuesto, en la marcha se realizan cultivos para ver cuál es el foco, cuál es el germen que nos está llevando a hacer todo esto, donde en el GRAM nos muestran un bacilo gram negativo y una levadura, y bueno, se inicia desde su ingresó con meropenem y vancomicina, sin ajuste de la función renal, ya que no había alteraciones renales en ese momento. Y bueno, a los días se recibe un cultivo de la secreción bronquial donde reporta una Escherichia coli multisensible, sensible a todos los fármacos hasta penicilina. Sin embargo, el paciente seguía en shock séptico persistente, con drogas vasoactivas, no respondía a la parte respiratoria, pulmonarmente se mantenía igual, por lo que se asocia a caspofungina pensando en una levadura que después no aparecía más nada. Y bueno, pensando en eso, sin embargo, a pesar de eso, el meropenem de la vancomicina no respondía, había abundante secreción purulenta, descartamos que no hubiese algo fúngico en ese momento y bueno, se omite la capofungina 3 días después ante el riesgo de fallo renal y que el paciente persistía en las mismas condiciones. Esta es una imagen, la tomografía de tórax que se le hace, donde vemos
justamente en la ventana pulmonar, donde el lado derecho justamente hay bastante enfisema pulmonar, hay un bloque de consolidación neumónica importante, del lado derecho principalmente, y bueno, bastante enfisema pulmonar. Se realizan nuevos cultivos en vista de la secreción que no era tan importante. El día 9 ya se tiene la traqueostomía, se manda nuevamente el cultivo y el día 11, en vista de que persistía todavía con esto, pensamos en algo igual fúngico, a pesar del meropenem y vancomicina, y como la capa fúngica no funcionó, rotamos a fluconazol. Al momento de rotar a fluconazol a las 48 horas tenemos este resultado. Están las rayas X de tórax. Después de las 48 horas, quitamos drogas más activas, las sibilancias mejoran completamente, el espacio muerto mejora, los gases arteriales del paciente se logra despertar y logra inclusive estar por momentos fuera de la ventilación mecánica. Por lo tanto, bueno, tenemos este resultado que fue el que nos llevó a todo esto. La levadura que venía creciendo es un Cryptococcus laurentis, que fue el germen que no cuadraba con que fuese una Escherichia coli que estuviese causando esto. Y bueno, este Cryptococcus fue el hallazgo que nos llevó a ese cambio de patrón radiológico inmediato de la neumonía del lado derecho al lado izquierdo. Se descala la antibiótico-terapia, se mantiene la terapia con el fluconazol ajustado en vista de conocer el germen, y bueno, posteriormente se realiza oclusión del traqueostomo, se retira por una nasofiloscopia para estar seguros de que no hay mayores alteraciones, y el paciente es egresado satisfactoriamente, sin traqueostomía, respirando aire ambiente, sin oxígeno, tolerando la vía oral, después con su tratamiento con el antifúngico vía oral. Y bueno, lo egresamos con una sepsis punto de partida respiratoria, o sea, secundario a un Cryptococcus laurentis. No sé si hay alguna pregunta que quieran saber del caso o algo que les llame la atención. Tuvo muchas cosas. La terapia intensiva pasaron desde la diarrea, sí, fue disbiosis porque nunca hubo crecimiento de algún componente. Doctor Yasmil. Impresiona mucho la última terapia. Ujú. Un paciente con una consistencia de diarrea aguda, para que se les apure porque solo Sí, tal cual. claro, en otro lado, un paciente con una anemia. Y ahí seguramente había creo que hay una razón, lo de engañador, por lo que funcionase, hubo esa infección, más proceso de lateral. Poca un paciente, no sé si tuvo terapia de inhalada. Sí, ocasional la recibía. Bueno, esto hace el paciente con una neumonía, un paciente con de base, principalmente tiene que abrir el espectro de posibilidades de biología para poder arribar a una tan inusual. Aquí no tan inusual. Lo que pasa es que nosotros solemos empezar poco en modo para aplicar el área de mejorarlo y incluso tratarlo a veces muy cuesta arriba. Entonces uno quiere cerrar el efecto para no siempre paciente, lo sacamos de meropenem o lo dejamos solo en el meropenem, pues se puede hacer. Lo otro llamativo que el paciente, el deterioro se necesita en razón de una expresión automática, que lo que determina de absolutamente serio. ¿Qué hace un paciente con construcción fija respiratoria? Ansiedad. Al momento de ingresar y decir que se iba a quedar hospitalizado, la ansiedad fue tal que, bueno, Pero sí, pero que loco, claro, para lo que ya venía, el pulmón explica mucho. loco, de alguna manera, tenía una complica, o sea, pero sí complica también con ese tipo de expresión que no es tan propia de un paciente, digamos, propio. No sé, que eso es lo que necesita el lo hace y lo pierde. Si no piensa en el mundo psicótico, Tal cual. Nosotros quiero hacer la revisión justamente del tema. Bueno, teníamos un paciente con EPOC. ¿Quieres retirar el?
la pantalla. Ok. Paciente gótico con disnea, evacuaciones diarreicas, insuficiencia respiratoria, lleva ventilación mecánica y traqueostomía, y tenemos el diagnóstico con criptococo. El criptococo justamente es un hongo que el criptococo como tal neoformans es el germen que más vemos frecuentemente. Sin embargo, son raras, muy raras las infecciones por criptococcus no neoformans, de cualquiera de ellas. Y es justamente una de las cosas por la cual se trae a colación el caso clínico, ya que vemos el Cryptococcus laurentis, que es una levadura oleaginosa que se encuentra en muchos lugares, principalmente en maderas que están en descomposición. Es un hongo que inclusive se utiliza por su gran cantidad de lípidos en la formación de tecnología de biotecnología. Esta se encuentra en muchas ramas, como por ejemplo el lupino blanco que hay en San Antonio de los Altos. Ahí descrito que hay muchos de estas que pueden crecer en alguna de estas plantas en el medio donde vive el paciente. Y algunas veces está descrito que inclusive en aviones, dentro de camas presurizadas, se ha conseguido que el Cryptococcus laurentis está presente. Y este paciente, cuando uno lo reintegramos después al salir el tubo, actualmente es comerciante, pero tuvo antecedentes de haber estado un tiempo trabajando como piloto. Entonces, hay muchas asociaciones en los lugares donde el paciente pudo haber obtenido esta asociación y que es bastante rara, porque cuando revisamos la literatura como tal, los casos publicados de infección como tal pulmonar asociados a Cryptococcus laurentis son bastante inclusivos. Este caso es del 1997, un segundo caso descrito con un absceso pulmonar que fue descrito en el año 1993, este caso clínico. Otra de fungemia que fue reportada en el año 2013 y otra que fue reportada justamente en el año 2015 en asociación a lupus, ya que normalmente el Cryptococcus laurentis o se cambió filogenéticamente por Papillotrema laurentis, es la nueva denominación que se dio después del año 2000, al ver que se parecía mucho más a que el Cryptococcus al Papilotrema. Sin embargo, sigue estando dentro del tratamiento como una Cryptococcus como tal, no neoformas. La cantidad de trabajos que hay que reportan infecciones pulmonares por criptococos son, la Biblioteca Nacional de Medicina no reporta más de 20 casos en todo esto que llevamos. Y asociados a enfermedad pulmonar como tal, hay solo 5 casos reportados directamente a enfermedad pulmonar, lo cual lo hace bastante raro tener esta expresión de este paciente aquí en la institución. Por lo tanto, las guías actualmente de la IRSA hablan de cuál es el tratamiento que debemos colocar al paciente con criptococosis. Esta es la guía 2024, publicada por la IRSA y Lancet, donde, bueno, dependiendo del criptococo que sea, nos vamos a dirigir al tratamiento. Cuando es una criptococosis pulmonar aislada, en el caso, por ejemplo, de Laurenti, está descrito justamente el tratamiento con fluconazol 400 a 800 miligramos día y que es un tratamiento que debe ser prolongado entre 6 a 12 meses para poder realizar la curación total de este paciente. Incluso nos llama la atención que cuando realizan el reporte in vitro de la sensibilidad del criptococo, la sensibilidad más da sensible para anfotericina y la sensibilidad para fluconazol es intermedia. Sin embargo, cuando tenemos un cultivo como tal, como se comporta el germen in vitro no es el mismo comportamiento que tiene in vivo. Y esto nos da que, bueno, la respuesta clínica prevalece sobre lo que nos muestra el cultivo y por eso la decisión de mantener, en conjunto con infectología, este tratamiento con fluconazol y no ir a una terapia con anfotericina que nos podría tener otro tipo de complicaciones y que el paciente lo toleró de forma beneficiosa, hay respuesta clínica y es lo que nos permite. Entonces, otra de las cosas que traíamos a colación es justamente cómo reconocer el paciente con EPOC, el cual es una afección pulmonar, según lo que define la GOL 2024 como una afección pulmonar heterogénea, que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos como la disnea, tos, producción de esputo y exacerbaciones, porque hay anomalías en la vía respiratoria, o bronquiolitis o enfisema a nivel alveolar, el cual va a provocar la obstrucción persistente y a menudo progresiva del flujo del aire. Esta va a tener diferentes síntomas para la exacerbación, disnea, tos, producción de esputo, hipoxemia en algunos pacientes y cambios morfológicos. Hay factores de riesgo que predisponen a que el paciente se haga diabético, como algunos que son determinados genéticamente, otros por desarrollos anormales del pulmón, causas medioambientales como el tabaquismo, la exposición a biomasa, el uso de cannabis también expone al que el paciente pueda hacerse con EPOC asociado a infecciones agudas que dañan el pulmón y se relacionan con esto, como pasó en muchos casos con COVID.
EPOC y asma como overlap y otras causas desconocidas que la cual no se llega. Y el diagnóstico se hace en base a la espirometría con un índice de tifeno menor al 70%. La GOLD dice, bueno, justamente el diagnóstico se realiza por espirometría, sin embargo, cuando el paciente está en exacerbación infecciosa, la GOLD no recomienda hacer espirometría de forma inmediata, ya que puede dar falsos positivos o negativos y alterar la relación de perfusión y no ser adecuada para el diagnóstico del paciente. En base a esto, ellos actualizan, cambiaron el grupo de ABCD, ahora lo cambian ahora por AB según el índice de CAP y MMRC. Y bueno, el paciente que tiene más de 2 exacerbaciones o amerita un ingreso hospitalario grave, ya se clasifica como E. Ahí, esto es una expresión de justamente cómo está el bronquio normal y cuando hay una exacerbación con aumento de reactividad bronquial, aumento de moco y entre otras cosas, bueno, justamente lleva a la exacerbación del mismo. Este se va a clasificar según la severidad, justamente en base a la fisiopatología, que por causas bacterianas, víricas, medioambientales, entre otras, bueno, justamente va a haber esta exposición y esta alteración del moco, y bueno, va a haber disnea, desajuste de la ventilación-perfusión, taquipnea y todas las alteraciones, hipercapnia, puede haber hipercapnia no, en los pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva. Pero justamente para verificar el riesgo de este paciente se va a clasificar en si es medio, moderado o severo. Y el moderado, que es el paciente que está con mayor disnea, frecuencia respiratoria mayor a 24, frecuencia cardíaca mayor a 95 latidos por minuto, que haya disminución de la saturación de oxígeno menor al 92%, y por supuesto que haya hipercapnia o acidosis, ya lo hace severa, como fue el caso del paciente, que ya había hipercapnia y había hipoxemia asociada importante, ya lo clasifica como severo de forma inmediata. Y siempre la guía nos habla de buscar otras causas diferenciales como falla cardíaca, embolismos pulmonares, los cuales se descartaron en nuestro paciente, pero no estaban presentes. Por lo tanto, si predomina la disnea, la GOLD refiere que el tratamiento es con LABA-LAMA, que es una inyección prolongada, la terapia con solos inhaladores, y ya cuando el paciente está exacerbado, ellos agregan que la importancia va a tener la cantidad de eosinófilos si es menor a 300 o mayor a 300 para definir el tratamiento adecuado para estos pacientes. Entonces, si el paciente tiene justamente menos de 100, el tratamiento es con LABA más LAMA, y si el paciente tiene más de 300, ya se agrega justamente el uso de un corticosteroide y un solo inhalador como tratamiento. Cuando no responden al tratamiento, se puede agregar roflumilast, que es como tratamiento de tratamiento médico allí para cuando hay bronquitis crónicas, y acitromicina en los pacientes que son fumadores, como anticuerpo monoclonal al roflumilast. Estos pacientes, bueno, se tratan con corticosteroides, es parte de la primera línea de tratamiento de la exacerbación del EPOC, antibióticos, ya que el 90% de las exacerbaciones de los pacientes con EPOC son por causas bacterianas, mucho más que las infecciosas, y si demostramos una causa infecciosa como influenza, COVID o cualquier virus en específico, tiene la indicación del uso de antivirales. El oxígeno, dado de diferentes formas y, bueno, recordando las diferentes vías de administración como el cánulas de alto flujo que ayudan a los pacientes que tienen problemas para la ventilación, que hay hipoxemia severa, y la ventilación mecánica invasiva y no invasiva dependiendo del paciente. La recomendación y el gol estándar para el manejo ventilatorio es con terapia con ventilación no invasiva. Es mucho más fácil que el paciente la tolere. Depende, por supuesto, de la interfaz que sea adecuada para el paciente. Incluso hasta los tipos Helmet pueden ayudar a que el paciente esté un poco más confortable por la opresión que produce la interfaz a nivel facial. Y cuando bueno, ya no hay indicaciones, el paciente persiste en hipoxemia y hay ventilación invasiva, bueno, pasamos justamente al manejo que todo el mundo teme, tener un paciente intubado en ventilación mecánica que tenga EPOC o asma. Ya que el manejo, justamente estos pacientes tienen características importantes como aumento en la resistencia de la vía respiratoria, hay una obstrucción del flujo aéreo en la vía pequeña, lo cual hace que por la presencia del moco y el broncoespasmo que produce, haya disminución, justamente una obstrucción y el paciente se mantenga en broncoespasmo, hay limitación del flujo expiratorio para poder eliminar el CO2 de los pacientes, que conlleva muchos problemas, y normalmente estos pacientes, por lo menos los enfisемatosos, la distensibilidad pulmonar está aumentada, el cual permite que el aire entre al pulmón, el pulmón se distienda de forma adecuada, pero cuando va a regresar a nivel de la lactancia, eso hace que el pulmón no permita expulsar el CO2 que tiene de forma adecuada, y eso justamente nos lleva a problemas de hiperinsuflación, pacientes con enfisema, y eso nos lleva a que la ventilación mecánica en estos pacientes sea un poco más cumplida.
Por lo tanto, una de las recomendaciones que dan las guías para el manejo del paciente con EPOC es volúmenes bajos de 6 ml por kilo, hasta 4 ml está descrito dependiendo de la condición del paciente. El uso de frecuencias respiratorias altas no está recomendada, ya que eso disminuye el tiempo para la expiración, que es el principal problema que tienen los pacientes respiratorios. No es lo mismo colocar 25 a 30 respiraciones, sino colocarlas entre 15 a 20 respiraciones por minuto y realizar la relación IE, ampliarlo un poco con la finalidad de que el tiempo expiratorio sea mucho más prolongado y de esa forma lograr que el pulmón elimine la cantidad de CO2 que necesita, la cantidad de oxígeno que el paciente mínimo que el paciente necesite para poderlo ayudar. Y el gran problema que siempre produce es el autopip. En este gráfico podemos ver justamente en la gráfica baja, bueno, un atrapamiento aéreo, marca 7.6 de PIB total, y eso se modifica justamente con la sensibilidad del ventilador mecánico, prolongando el tiempo expiratorio, y bueno, eso nos permite que el paciente podamos tener menos autopip. Hay nuevos mecanismos para ventilarlos de forma más adecuada. Por ejemplo, el NAVA, que es a nivel neural, esto mide a nivel del diafragma cuando se produce el estímulo respiratorio, y esto nos permite poder ventilar mejor a un paciente con EPOC y hacer el destete un poco más fácil. Y métodos inteligentes de ventilación mecánica, como el modo de ventilación de soporte asistido, o el PAV, que es el modo ventilatorio asistido proporcional, que uno le da la cantidad el 100% requiere la cantidad de soporte que le va a dar al paciente, con la finalidad de mientras menos soporte el paciente va a ir respirando por sí mismo, el ventilador se va a ir adaptando con cada respiración al paciente y a las presiones del mismo, y de esa forma podamos destetarlo de una forma mucho más fácil. Por supuesto, el winning es el gran siempre de todos querer al paciente. Cuando el paciente cumpla las condiciones, no hay hipoxemia, no haya disnea, se plantean algunas veces traqueostomía precoce cuando el paciente no puede ser extubado, y bueno, cuando cumple con todos los criterios se puede hacer. Eso era lo que traía más que todo en la presentación. Si tienen preguntas y dudas, con todo gusto. Sí. Ajá. Fue una respuesta maravillosa por ese Sí. criptococo. En épocas pasadas teníamos que darle potencia a ver. Y hay algunas cepas de criptococo como el neoformas, que no sé si son tan sensibles o no son. Sí, justo por eso lo dividen. ¿Es neoforma o no neoforma? Me pareció excelente esa respuesta al tratamiento, de verdad, con el tratamiento de todo el proceso neumónico en poquitos días. Los felicito por eso. Es verdad, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los asmáticos siempre están muy predispuestos a albergar hongos. Por ejemplo, el paciente crónico con sarcoidosis que hacen cavitaciones, el aspergillus se mete allí y forma bolas de hongos, y el paciente está prácticamente en una situación de compartir con el germen prácticamente. Y los asmáticos a veces se complican muchísimo también con aspergillus, que coexisten en la vía aérea, inducen generación de broncoespasmos terribles e insuficiencias respiratorias. Y por supuesto, eso me recordó un caso de una embarazada de 32 semanas que manejaba palomares y llegó a la emergencia con una meningitis, sin duda alguna, y cuando se le hizo la punción lumbar, porque había en el líquido era criptococo neoforme. Entonces, el dilema tan grande que se presentó en no saber qué hacer con una embarazada, con el feto, y qué conducta subir, porque ponerle apotericina con el feto allí era un problema. De tal manera que consultamos a la maternidad y ellos no tenían ni idea, jamás habían manejado un caso así. Y lo que hicimos con la gente de ginecología obstetricia, vaciamiento del útero, llevar el bebé a una unidad neonatológica para seguirlo, porque ya tenía 32 semanas de embarazo, y la tratamos con apotericina. Tanto el bebé como la paciente salieron muy bien, pero es frecuente ver estas cosas en pacientes obstructivos crónicos o asmáticos. Y otra cosa es que
Sí, no me di cuenta si mencionaste que uno de los problemas de la ventilación mecánica con los pacientes obstructivos crónicos en exacerbación con insuficiencia respiratoria es la atopía, que a veces nos complica muchísimo el manejo. Sí, esas son las 3 maniobras para poderlo mejorar. Gracias por ¿Alguna otra duda? Bueno, gracias. La doctora. Bueno, con esta maravillosa conferencia y este excelente caso clínico, cerramos la actividad del Club de Medicina Sir William Osler el día de hoy. Les recuerdo que esta es una actividad del primer jueves de cada mes y agradezco el apoyo científico, tecnológico y de todo de la sociedad médica. Muchísimas gracias. Los invito cordialmente a la parte deliciosa de esta reunión. Espero que estén nutritiva y saludable. Sí.